Bueno, la primera conferencia que tenemos esta tarde corre a cargo de Antonio Morales, de la Universidad de Alcalá de Henares, cuyo título, su conferencia es Entre dos mundos, dualidad, mortalidad y monstruosidad en la naturaleza del faraón egipcio. En el caso de Antonio, presentarles, aunque ustedes seguramente ya le conocen, Antonio es profesor titular del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá, donde desarrolla tareas docentes de investigador y difusión del Antiguo Egipto. Allí dirige los programas de máster y formación permanente en egiptología y anteriormente ocupó la plaza, mejor dicho, de profesor investigador visitante en la Universidad de Harvard y en el Real Colegio Complutense de Boston. Ha sido investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Alcalá, profesor de egiptología en la Universidad Libre de Berlín, postdoctoral en la Universidad de Heidelberg y investigadora asistente en el Museo Británico en Londres. Participó en varias expediciones como Abidos, Saqqara, Tebas, Asuán y actualmente, probablemente es por lo que más le pueden conocer, es porque dirige el Middle Kingdom Theban Project, el proyecto que se encarga del estudio y publicación de las tumbas tebanas del Reino Medio. Y con él les dejo para no quitarles mucho tiempo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien y se vea la pantalla. Perfectamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional y al Instituto Valenciano de Egiptología por la organización de este evento y la invitación a este seminario de religión egipcia, cuyo título, Bajo el cielo estrellado, pues nos ofrece la oportunidad de plantear diversas discusiones que creo que serán de mucho interés, como me imagino que han venido disfrutando. Yo siento mucho y en ese sentido debo pedir perdón por no estar en persona, lo hubiera disfrutado mucho más seguro, pero me encuentro en Giza, no en Luxor, en Giza, recogiendo todavía los permisos, pero bueno, estamos ya a punto de empezar una nueva campaña corta que esperemos que dé buenos resultados. La presentación que yo planteo en esta próxima media hora sitúa al monarca, como bien pueden ver en el título de la ponencia, entre dos grandes mundos. Es obvio que la discusión sobre la complejidad del monarca egipcio, el rey o faraón de las dos tierras, es de gran carácter, una gran dimensión, digamos, que puede tener el discutir la naturaleza de un monarca. Vamos a ver en esta presentación rápida, en esta síntesis que espero hacer en los 30 minutos siguientes, que el monarca pues es considerado de varias maneras y en concreto se ofrece como una doble vertiente para entender la naturaleza, el carácter del rey. Vamos a ver si puedo pasar. Sí. Obviamente, el monarca egipcio, como bien saben, está dotado de unas características sacras que le convierten en una persona, en un individuo muy particular, muy especial. Pero obviamente, como todos podemos ver claramente, los monarcas egipcios también padecen las circunstancias y las condiciones del género humano, de la mortalidad, y eso no quita para que los egipcios construyan toda una ideología alrededor de esta doble figura que tiene sentido, tiene profundidad y que consolidó a lo largo de los siglos y de dinastías, llegando a sustentar ese planteamiento de la realeza egipcia en el país de las dos tierras. Sin duda alguna, el hecho de que un monarca sufriera, envejeciera, padeciera, se equivocase, no tiene que extrañarnos, considerando que los propios textos egipcios plantean esas mismas situaciones con los propios dioses. De manera que esto nos ofrece un marco digamos, de comparación. El famoso canon real de Turín ya nos ofrece en la dinastía 19 con el monarca Ramsés II un listado de todos los reyes hasta el momento que permitía, obviamente, a los ideólogos del momento vincular a la monarquía, vincular al monarca y a este rey no solamente con sus ancestros, sino también con los dioses que reinaron originalmente en Egipto. No en vano la lista incluye una serie de dioses y diosas que reinaron en Egipto y que dejaron, pasando los turnos, durante miles de años cada uno de ellos, pasando turno, llegaron hasta el dios Horus, que fue el último que cedió, digamos, sus capacidades a este
individuo especial, mortal de la Tierra para dotarlo de una capacidad nueva y distinta. Eso nos obliga o nos permite, perdón, visualizar distintos aspectos del monarca, el monarca como Dios, el monarca como hijo del Dios, el monarca como intermediario, el monarca como líder político, el monarca como preservador del orden y del equilibrio en el mundo, ya sea político y social o cósmico y religioso, el monarca como general de los ejércitos. Esos son elementos que podemos observar obviamente a través de los textos y el arte y la arquitectura egipcia. Pero más allá de eso, pues hay toda una serie de perspectivas que nos permiten estudiar en detalle un poco la personalidad del monarca, y es que un poco lo que yo vengo a hacer en el día de hoy, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esa imagen del monarca oyente, el monarca como buen pastor, una imagen, un modelo o un topos muy utilizado sobre todo para el Reino Medio y el Reino Nuevo. Los posicionamientos teóricos son variados, no me voy a parar mucho, a esto quiero dedicarle simplemente 3 minutos para que entendamos un poquito eh, cómo se han interpretado y qué elementos teóricos se han utilizado para entender la naturaleza del monarca. Podríamos empezar con los autores que tenemos en pantalla, hay muchos más. Eh, James Fraser, por ejemplo, quien se preocupa por el papel renovador, regenerador eh, mm, del monarca, del líder o del dios, que además le permite discutir y combinar, digamos, cuestiones como la agricultura y el orden social, el que crea, el que cultiva, el que produce y por otro lado el que organiza, ordena y estructura la sociedad, ¿no? De ahí que James Fraser prestase mucha atención a dioses Adonis, a Osiris en estos papeles, ¿no? Creadores. Luego nos podemos encontrar con algunos individuos como George Dumézil o Arthur Hockart, que desde el punto de vista del análisis del mundo y de las culturas con lenguas indoeuropeas se encargan de la división del mundo, del universo. Eh, Dumézil, por ejemplo, dividía el mundo entre el que dirigía el país, el que realizaba la guerra y los que producían. Arthur Hockart estaba más interesado en esa relación entre un rey de los dioses y un rey en la tierra, que en cierto modo encuentra un paralelo en el modo en el que hemos venido entendiendo la monarquía egipcia, con ese Horus, arquetipo de la monarquía, y ese rey en la tierra que dirige, digamos, el país. Quizás de gran interés los estudios del antropólogo francés Luc de Hoyche, en paralelo a a los del norteamericano Marshall Salins, que estudiaron la labor del rey y de su poder para mantener la estructura y el orden del mundo y cómo los reyes podían perder esa capacidad, esa energía y se plantearía la situación de tener que renovar esos poderes. En el mundo egipcio normalmente se utiliza la imagen del festival Sed, ese festival renovador que en teoría se debía realizar cada 30 años. Algunos como Ramsés hicieron trampa y lo realizaban cada 3 años tras realizar el primero, etc., ¿no? Luc de Hoyche y Marshall Salins hablan del rey como un individuo entre dos mundos. Luc de Hoyche lo denominaba el monstruo sagrado. Marshall Salins, el antropólogo norteamericano, lo llamaba el individuo extraño. De modo que ambos intentaban separar a este elemento integrador o estructurador tanto del mundo de los mortales como del mundo de los dioses. Eso es algo que también se ha utilizado en egiptología para entender la figura del monarca y el carácter y naturaleza del gran líder del país. De hecho, Luc de Hoyche y Salins hablaban mucho de la utilización de un chivo expiatorio. No voy a decir cabeza de turco porque me he casado con una turca y me va a matar si me escucha, pero en un chivo expiatorio que podría ser sacrificado, no parece ser el caso de Egipto, sacrificado para renovar los poderes del monarca en Egipto. Seguramente todos esos rituales en relación a los dioses durante el festival Sed, la famosa carrera, las estancias durante días en relación a una serie de divinidades para renovar poderes, para renovar energías, debían estar también muy en la línea de esto.
hablaba Marshall Salins de cómo en algunas tribus al líder se les retiraba, por ejemplo, había un ritual en el que se les retiraban las uñas de los pies y de los dedos de los pies y de las manos para hacerle sufrir, para que pues, poner a prueba su forma física, su forma de mortal, para ver si realmente superaba esas fiebres, esos dolores, y por lo tanto los dioses habían dado la bienvenida de nuevo ya renovado al mismo monarca, o se decidía desde los cielos que fuera otro individuo el que ocupase el poder de este líder de la tribu. Estos son elementos muy particulares sacados de distintos estudios en Tailandia, en Indonesia, en Sudamérica, etc. Pero sin embargo, quizás para acercarnos a los posicionamientos más utilizados en egiptología por parte de orientalistas o egiptólogos, tendríamos los posicionamientos de Georges Poussinets y Henry Frankfurt. Henry Frankfurt, en el estudio comparativo que realizaba con Mesopotamia, se preocupaba sobre todo de establecer cómo la estructuración o la organización del país dependía de un individuo que en el caso de Egipto quedaba sacralizado, divinizado, se convertía en ciertos periodos en un dios en sí o en un mediador o hijo de los dioses, comparado con lo que venía a decirnos Georges Poussinets, quien indicaba que, bueno, en cierto modo, la ideología está por un lado, donde se pinta al monarca como individuo perfecto, todopoderoso y vinculado con los dioses, pero donde los textos y las referencias a este individuo en ocasiones pues dejaban entrever cómo los egipcios entendían también la forma mortal del monarca. Y ahí quizás en un momento cuando me preocupé por estudiar estos temas y en la preparación de este tipo de ponencias, me interesó mucho la visión del medievalista alemán Ernst Kantorowicz, quien se preocupa mucho a través de un estudio llamado los dos cuerpos del rey, se preocupa mucho por establecer la diferencia entre el rey relacionado con lo divino y el rey en la tierra, el rey relacionado con Cristo, el rey que representa a Cristo en la tierra y el rey que es justicia general, director, organizador del mundo y de la sociedad sobre la tierra. Entrando ya un poco en el análisis del monarca en el Antiguo Egipto, sí que me gustaría hacer hincapié por un lado en que los egipcios tenían diversos términos para referirse al monarca y en cierto modo esos términos, esa distinción, también nos plantea distintos ámbitos o distintas connotaciones en el significado del rey egipcio para los propios antiguos. Por un lado, ven en pantalla los términos Nesu y los términos Nesu y Gem. Nesu parece ser utilizado cuando lo vemos en contexto en referencias más abstractas al poder y a la capacidad del monarca. Gem suele ser un término más vinculado con la presencia física. De hecho, hay numerosos textos en los que se dice, por ejemplo, recuerdo ahora un texto del Reino Antiguo, el monarca me dio permiso, ¿no? La autoridad del monarca me permitió enterrarme en esta necrópolis, y ahí se utiliza Nesu, y vino a ver la construcción de mi tumba, y cuando dice que él vino, dice Gem, ¿no? De ahí que en cierto modo, pues Nesu se utilice en traducciones que nunca son perfectas como rey y Gem normalmente como majestad. En cualquier caso, ambas, como pueden ver perfectamente, no es que tengan tampoco mucha distinción o una connotación muy, muy diversa, ¿no? Y les traigo aquí a colación un poco de esta distinción estas dos estatuas. Por un lado, la estatua de Akenatón, una de las famosas estatuas de estos bustos que conocemos del Cairo, y una estatua de culto a Amenhotep III, donde se observa por la base que se trata de la estatua de una estatua. Es decir, esta estatua llega a recibir tal culto que se termina divinizando a la estatua del rey, no solo al rey, sino a la estatua del monarca. Esto nos habla también del prestigio y de la dimensión que llegó a tener el culto de Amenhotep III. Obviamente, y no quiero pararme mucho en ello porque nos llevaría mucho tiempo, obviamente hablar de un monarca egipcio nos puede dar para un curso de un cuatrimestre, pero sí que quería pararme un poco en la etapa de configuración de la ideología de la realeza, la ideología que viene a representar esos poderes que además combinan tradiciones distintas, culturas diversas. No olvidemos que los reyes egipcios
política vienen a combinar y a consolidar el poder sobre territorios, sobre poblaciones muy diversas. De hecho, el rey egipcio, en su etapa ya consolidada y en la ideología monárquica ya consolidada, viene a ser el monarca de dos tierras, el legislador y el director de dos grandes ámbitos, dos culturas además muy distintas. Aquí ven en pantalla representaciones de algunos de esos periodos, la evolución, la aparición de domesticación, violencia, los primeros marcadores como son estos signos o nombres de reyes que van a dar lugar a luego será el Serej famoso y por supuesto la imagen fantástica, representativa de la composición, de la aparición del Estado egipcio, como no es otra que la paleta de Narmer y del monarca que vemos en pantalla, representado ya en sí de manera mortal sobre la faz de la tierra, sosteniendo a un individuo al que va a golpear con las famosas mazas egipcias del periodo, pero por otro lado representado también como arquetipo Horus, que sostiene esas tierras del delta, esas tierras del norte, que son controladas por el rey dios Horus, el halcón. Por supuesto, aquí mi compañero que luego me seguirá, mi colega Carlos, que ofrece numerosas clases, análisis de esta paleta. Esto da también para horas de trabajo y de análisis sobre, como la denomina el profesor Ludwig Morens, catedrático de la Universidad de Bonn, poesía del Estado. A través de esta narrativa artística, estos relieves, estas representaciones y escenas, nos ofrece una vinculación entre lo mortal y lo divino, además de un estado que se presenta ya de manera histórica en un momento determinado con esa vinculación del norte y el sur. En esas primeras 2 o 3 dinastías es donde vamos a ver también la aparición de una serie de festivales, celebraciones, que van a permitir al monarca dirigir el país. Hoy en día tenemos internet, televisión, radio, carta, emails, podemos dirigirnos y comunicarnos de numerosísimas maneras. En la antigüedad, en cierto modo, el monarca tiene que hacer acto de presencia. El monarca tiene que dirigir el país, presentarse, controlar, ofrecerse para que vean quién es el que lidera. En esas primeras dinastías conocemos, por un lado, el periplo de Horus, una especie de viaje del monarca en el que se presenta por distintos lugares acompañado de su séquito y donde va a ir presentando, pues digamos, su agenda política, su necesidad de la colaboración de las distintas regiones, etc. Muy vinculado además con el famoso recuento del ganado o esa ocasión del recuento del ganado, realizada cada 1 o 2 años, dependiendo del periodo al que nos estemos refiriendo. Aquí traigo a colación la maqueta de Mequetre, una de las maquetas de Mequetre, donde aparece el propio Mequetre en persona dirigiendo ese paso del ganado y ese recuento que realizan los escribas que le acompañan. En este recuento del ganado, lo que ocurre en realidad es que desde muy temprano, una época muy temprana, el monarca se acompaña de todos aquellos especialistas en hacienda, fiscalidad, recuento, etcétera, para realizar recuentos, censos, para, digamos, asegurarse los pagos que deben llegar al tesoro para la expansión y la creación de este estado en pleno auge, ¿no? Ha surgido apenas unas dinastías antes y ya estamos viendo cómo crece la administración, crecen los cargos, los títulos, etc. El número de individuos que le van a acompañar ya desde la primera dinastía, incluso en la paleta de Narmer lo vemos de distintos tipos, con distintos cargos. Eso nos habla también de esa administración en auge que les comentaba, los que llevan los estandartes, los que les acompañan, el que porta las sandalias, el que les ayuda. Esto lo vamos a ver en numerosas escenas desde las primeras 2 dinastías, en la paleta incluso en época predinástica, la paleta de Narmer, la maza ceremonial del rey escorpión durante un ritual de la preparación o la excavación de un canal, etc. Incluso la vida que rodea al monarca, su día a día debió de estar puramente ritualizado. Aquí tenemos un ejemplo del reinado de Osorcón II, donde los que
ante la llegada del monarca, los que están preparando su llegada avisan, aquí en jeroglífico, como tienen en pantalla, erta, erta, al suelo, o a tierra, ¿no? En esa preparación por la aparición del monarca. De hecho, uno de los grandes títulos que acompañan, de asistentes que acompañan al monarca, es el del supervisor del beso real. Y uno de los motivos por los que un individuo, un oficial, podía estar satisfecho y hablar de su propio, digamos, nosotros diríamos sacar pecho, ¿no? Estar satisfecho con su situación en un momento determinado ante la presencia del monarca es que le permitieran besar el pie del monarca y no la tierra, ¿no? Como se ve en esta imagen que traigo a colación del rey Akenato. Y luego todos esos títulos, en cierto modo estrambóticos, que rodean al monarca de asistentes, pero que en realidad representan títulos de poder, ¿no? Estos títulos que en las primeras dinastías tenía apuntado aquí: supervisor de los fasellines del rey, supervisor del camarín real, encargado del asiento real, y de ahí me traía un taburete plegable de Tutankamón para recordar esta idea del supervisor del asiento real, el supervisor o el encargado de las sandalias, el portador de las sandalias del monarca. Todos esos elementos que en las primeras dinastías suenan un poco estrambóticos, estos títulos, pero que en realidad representan distintos dominios de poder alrededor del monarca. Y por supuesto, la propia presencia del monarca, a la que podríamos dotar no solo de impacto por su presencia, su parafernalia, joyas, vestidos y demás, sino también, como decía antes, por esa ritualización de su día a día, el uso de fragancias, de incienso, etc. De hecho, tenía apuntado aquí, por ejemplo, cuando Sinué se encuentra ante Sesostris I, escribe en el famoso relato: encontré a su majestad sentado en el gran trono bajo el portal de Electro y me postré ante él sin conciencia de mí mismo, mientras este dios se dirigía a mí cordialmente. Me sentía como un hombre perdido en el anochecer. Mi ánimo yacía agotado, los miembros de mi cuerpo me fallaban y me faltaba corazón. En ese momento no podía distinguir la vida de la muerte. En ese sentido, digamos que esto refleja muy bien ese particular impacto del monarca, de la presencia del monarca. Podríamos entrar en discutir también esa evolución que vemos muy bien en los estudios de Henry Frankfurt comparados con Georges Poussinert, de la presencia del halcón Horus protector del monarca, por ejemplo, en esta estatua detrás de Kefren, en la que se observa la importancia del monarca en relación al arquetipo Horus, con lo que veremos unos 2000 años después con la representación del clero y de la religiosidad y la teología representada por esta estatua del halcón Horus y el monarca Nectanebo protegido, amparado por el halcón Horus, por este arquetipo. En esa evolución veremos cómo el monarca va a pasar de ser considerado en ocasiones un dios o hijo de Dios, a ser considerado, quizás esto sea un topos que hemos creado nosotros y hay que estudiar en mayor medida, un pastor, el oyente, el intermediario, el hijo de los dioses, a ser incluso considerado a posteriori, como ocurre por ejemplo con unas cartas privadas en las que se menciona al rey Ramsés, alguien que se está haciendo viejo, que no decide las cosas bien, o incluso que le llaman con el mote Sesu, que es un diminutivo de Ramsés, ¿no? Donde se ve también pues ese respeto. También podríamos hablar de la titulatura real. No voy a entrar mucho de lleno en esto, puesto que nos podría llevar también mucho tiempo, pero en la primera dinastía y luego ya en la cuarta veremos la configuración de esos 5 títulos reales, donde vamos a ir viendo la intervención de las distintas imágenes o principios o de una agenda política detrás de una ideología en la que vamos a observar la aparición de este patronazgo del halcón Horus sobre el famoso Serej, el patronazgo de Horus sobre la monarquía, el uso de elementos artísticos como la fachada de palacio, la aparición de los distintos nombres del monarca. Aquí tenemos también el Serej, incluso dotado de cierta personalidad, humanizado en cierto modo con sus brazos, realizando actividades. Los demás títulos que también van a venir representando las distintas dinámicas, caracteres, naturaleza del monarca, como puede ser el título de la caña y de la abeja, famoso Nesu Biti, los títulos de los iniciales que aparecieron de las 2 señoras junto con el Serej de Horus, que representan
también geográfica, cósmica, tanto en el norte como en el sur. Aspectos que tienen que ver con el delta y con el Alto Egipto o Medio Egipto. Estas señoras que aparecerán, por supuesto, se convertirán en elementos fundamentales en la parafernalia y aparecerán en las coronas, en todos los tipos de detalles, remates, etcétera, de los monarcas e incluso en ocasiones de las reinas. Incluso elementos como el sematawi, la unión de las dos tierras representadas en esta imagen que vemos normalmente en los laterales de los tronos, esa unión, ese nudo que vincula el norte y el sur, la flor de loto y la flor de papiro, este elemento también, este vaso, este cuenco o recipiente que ya tiene en sí la forma de ese jeroglífico semá, que vemos aquí en pantalla como este tallo y esta zona de cabeza, con el nudo y esas plantas de loto y de papiro, representando la unión de las dos tierras. De hecho, en las épocas de crisis, como los propios egipcios del Reino Medio o la monarquía durante el Reino Medio nos quiso explicar sobre el primer periodo intermedio, lo que se viene a decir es que se perdió ese sematawi, esa unión de las dos tierras, se destruyó algo importante. Otra cosa es lo que los egiptólogos entendamos que fue el primer periodo intermedio. Y por supuesto, los distintos caracteres, principios teológicos que van a afectar a la construcción de la ideología de la realeza. Esos principios teológicos, como pueden ser la teología solar, aspectos del dios Ptah de Memphis, la importancia además de la capital menfita desde los primeros tiempos, la religión osiriana, las creencias osirianas que también van a tener su papel en la ideología de la monarquía y otras de carácter muy antiguo como podrían ser, por ejemplo, la tradición estelar que se vislumbra en los textos de las pirámides, esa connotación estelar, las estrellas a las que el monarca puede llegar a unirse en el firmamento norte. Por supuesto, para rematar un poco esa titulatura, veríamos el hijo de Ra, el título de hijo de Ra, que aparece en la cuarta dinastía, esa influencia de la teología solar va a tener un juego muy importante, no solo en la arquitectura y en la manera en la que representan esta ideología, con esa vez primera, esa pirámide que representa la colina primigenia de la que surgió el mundo y que en cierto modo, como hace, por ejemplo, Harco Villens, dota a la pirámide de tal poder que podríamos llegar a llamarla una máquina de la resurrección, ¿no? Esa idea de ser un paralelo de la vez primera, de la colina primera que emergió de las aguas de la no existencia y dotar a un monumento del rey del mismo carácter, de los mismos poderes para que el monarca pueda llegar a resucitar en el más allá. Y por supuesto esa relación con el disco solar Ra y con el dios Ra. El Horus de Oro también ha aparecido en la primera dinastía y de la que precisamente un colega español, Francisco Borrego, ha trabajado con una monografía muy interesante y fruto de su tesis doctoral, un estudio interpretativo muy interesante. Como decía, los monarcas al final, a través de toda esta titulatura, como ocurre hoy en día con reyes que cambian de nombre al ser, príncipes que cambian de nombre al ser coronados, papas que son elegidos y cambian, modifican su nombre, esta teología, perdón, esta titulatura sirve para marcar una agenda. Obviamente, cuando Ramsés elige como uno de sus nombres el toro que destruye a las poblaciones extranjeras, desde luego muy pacifista nos suena. Y eso, pues, como uno de sus 5 nombres, da esa imagen de la capacidad, los principios y la agenda política y social que quiere desarrollar el monarca. Obviamente nos vamos a ver también con ejemplos, y traía solamente 2 o 3 para no pararnos mucho en ello y cumplir con el tiempo, traía una serie de ejemplos de episodios excepcionales donde esta ideología del monarca divino, representante de los dioses, no es que se ponga en entredicho, pero se tensa de manera que la propia ideología del momento, los intelectuales del momento tienen que adaptarla a las circunstancias. Uno de ellos sería el famoso reinado de Hatshepsut, un reinado, por otra parte, de expansión, de crecimiento, de éxito, que, como bien sabemos todos, pone digamos, bajo la lupa el estudio de el ascenso al trono de una mujer. Caso que fue el primero, cuando esta semana justo daba una clase sobre el predinástico y el dinástico antiguo, pues hablaba, por ejemplo, de las primeras 2 dinastías y del ascenso al trono, de alguna manera, de la famosa Merneith, que es enterrada en Abidos, pues esto justifica el tenerla en cuenta, más allá de la
las representaciones que de ellas tenemos, el evitar representar su nombre en un serej, etc. Pero más allá de eso, cuenta como uno de los monarcas oficiales de la primera dinastía. El hecho de Hatshepsut, como decía, no es en la primera vez que ocurre, pero es muy particular porque el estudio del mismo nos permite observar esto que hablaba yo sobre la adaptabilidad, la flexibilidad, la tensión que ocurre en un momento determinado con la ideología real. Hatshepsut va a echar mano, pedir prestado, podríamos decir, la idea de la teogamia divina, ¿no? Esa relación de la diosa, no como hija de Ra, no como intermediaria entre la población y los dioses, sino como hija directa de una divinidad, en esos momentos la que estaba más de moda, por decirlo de una manera sencilla, que sería el dios Amón, con el embarazo de su madre que hace que ella sea, digamos, carne divina directamente, ¿no? Sin necesidad de una construcción. Y eso le va a servir para explicar y justificar numerosos aspectos como el ascenso a su reinado, dejar de ser regente para convertirse en reina, etc. De esto hablaremos en un momento también cuando veamos la damnatio memoriae que sufre. Esto no es una idea nueva. Amenhotep III luego la reutilizará, pero sabemos bien que ya en el Reino Antiguo, por nuevos descubrimientos de hace apenas unos años, se constata la aparición y el uso de esta idea. De hecho, también lo vemos en un texto bien conocido, como es los cuentos del papiro Huéscar, donde los reyes van a nacer directamente de Ra. Son hijos de una mortal que ha tenido una relación íntima con el dios Ra. Estas cuestiones, este principio de la teogamia, que como decíamos, hasta hace nada se entendía como novedoso en el Reino Nuevo, se observa ya a través de los textos, el análisis del papiro Huéscar y otras representaciones del Reino Antiguo como un elemento ya existente con anterioridad del que tiran, del que hacen uso los intelectuales, los ideólogos del periodo de Hatshepsut. Obviamente esto también nos va a llevar a hablar de la, digamos, aniquilación, la eliminación de un monarca de las listas. Esto ocurre con otros elementos. Por ejemplo, es muy interesante ver el famoso canon de Turín que hemos visto en unas imágenes atrás. Representa a numerosos reyes, incluidos los del primer periodo intermedio, porque en sí tiene un carácter administrativo, tiene un carácter preciso. Es un elemento intelectual para entender quiénes son los distintos representantes de Horus en la Tierra, desde el principio al fin, incluidos los dioses. En cambio, hay otras construcciones, las listas, por ejemplo, de Abidos, de Saqqara, etc., donde se evita hablar de estos monarcas y se hace una selección desde el punto de vista intelectual de la ideología monárquica, se hace una selección, una preferencia de los monarcas que realmente merecen ser mencionados. En este caso, aquí vemos, por ejemplo, uno de esos ataques, podríamos decir, donde se observa el respeto que se mantiene hacia los nombres del monarca Tutmosis III, sucesor de Hatshepsut, de la que se han destruido todos los elementos de su titulatura, con excepción de los nombres divinos que formaban parte de, como componentes de su nombre, como es el caso de Amón o de Ra. Del periodo de Hatshepsut también podríamos sacar a colación una imagen muy interesante donde se observan, por un lado, un escriba, el escriba Ahmose, que se representa con su nombre en un cartucho, lo cual podría hablarnos de esa falta de respeto hacia la monarquía, y por otro lado de la famosa escena íntima, sexual, entre un individuo y una figura, un individuo femenino con un nemés de faraón, precisamente inscrito en una tumba encima del complejo de Hatshepsut, lo que ha venido a ser interpretado como una señal de falta de respeto hacia la figura del monarca en la tierra. Obviamente esto se ha puesto de manifiesto que no significa una falta de respeto hacia la oficina, hacia la representación, hacia la figura del monarca como elemento primordial de la sociedad egipcia. Y luego tenemos otro caso, el famoso caso de Akenatón, del que también se podrían decir muchas cosas y estoy seguro que habrán atendido numerosos seminarios solamente del periodo de Amarna. Akenatón, en cierto modo, supone una ruptura, como todos bien sabemos. No voy a dedicarle mucho tiempo a los grandes cambios y modificaciones que introduce Akenatón,
se ha destacado, dependiendo de los puntos de vista, se ha destacado la rareza, la extrañeza, la excepcionalidad de las decisiones del monarca, Amenhotep IV transformado en Akenatón. Por otro lado, algunos interpretan la inteligencia, la capacidad de movimientos, de flexibilidad y de adaptación del monarca a los tiempos que vivían y a la crisis que suponía la competición entre la realeza y el clero de Amón. Hay una serie de lecturas que dotan, incluso a los propios libros y títulos que tienen que ver con el rey, de apelativos como el loco, el inteligente, el sabio, el excepcional, el raro, el extraño. Podríamos hablar de 1000 epítetos que se han aplicado a la figura de Akenatón. Lo que sí está claro es que, por un lado, Akenatón y la ideología atoniana que hay detrás, la ideología amarniense, tiene principios fundamentales muy interesantes. De hecho, como ven en pantalla, la representación del título del Atón dentro de un cartucho significa acercar la divinidad principal a la familia real, es bajar al dios a la tierra. Por otro lado, las representaciones muy constantes de Nefertiti y de Akenatón realizando rituales al disco solar Atón centran el interés de los egipcios a través de esa iconografía en el papel de esa tríada que en cierto modo les debía recordar a Ra-Atún, Shu y Tefnut. De manera que la presencia de las hijas también les recordará de alguna manera esa Enéada de tintes heliopolitanos que bien conocemos y que servía de paralelo, es decir, a través de motivos y elementos o estructuras antiguos, presentar una idea novedosa. Obviamente, también podemos hablar de lo que los expertos han considerado que fueron no errores, pero digamos que debilidades de la construcción ideológica de Amarna. Normalmente se centran en dos. El rey, por un lado, crea una divinidad que no tiene forma humana, antropomorfa. De manera, es una divinidad sin forma de ser humano, sin figura humana, lo que significa que se aleja un tanto de la sociedad. Y la sociedad va a depender de los dos principales ritualistas, su esposa y él, como figuras representativas de esta religión. Eso, en cierto modo, lo podemos ver como una debilidad o como un posicionamiento, un reposicionamiento del monarca en la ideología de la realeza. Sin embargo, hay otro elemento que es el del más allá. La figura, la explicación del más allá en la religión atoniana no consiguió consolidar tanto como creemos los especialistas, considerando otro tipo de movimientos como era el del mundo de Osiris o el mundo de Ra en el más allá. En relación siempre estoy diciendo o estoy comentando al más allá. En la religión atoniana, la única posibilidad de salvarse en el más allá era acompañar a los reyes, al rey y la reina, porque no existía una creación potente, consolidada, de un más allá con el disco solar salvando al mundo en la existencia post-morte. Esto también me lleva a hablar de digamos, de las personalidades del monarca. El monarca, como ven en pantalla con este, por ejemplo, detalle, el monarca sella, el monarca es justicia, el monarca aprueba, pero también el monarca debe luchar en el mundo y para eso qué mejor que dotarse de la capacidad del dios Seth. En cierto modo, Horus es la justicia, el orden, el equilibrio. Sabemos que el valle, digamos, el valle, el mundo del valle egipcio estaría más vinculado a este tipo de divinidades, y Seth es el dios violento, agresivo, representa la fuerza, la energía, la violencia, el caos, el desorden, en cierto modo, que representa además los mundos periféricos, incluso geográficamente, esa periferia, ese mundo estéril que serían los desiertos que rodean a Egipto. Obviamente eso da lugar a toda una ideología donde Seth y Horus deben acompañar al monarca. A eso podríamos sumar otros elementos, como puede ser, por ejemplo, mencionaba anteriormente, el famoso nacimiento de los tres reyes de la quinta dinastía en el famoso relato del papiro Huéscar, donde se pone de manifiesto esa dependencia. Elementos extraños o excepcionales en la representación de los monarcas también tenemos. De hecho, en ocasiones eso ha dado lugar a nuevas hipótesis y planteamientos debidos a la excepcionalidad, rareza o falta de patrón en la iconografía y en los textos. Un par de ejemplos son los que traigo en pantalla.
Por un lado, abajo vemos la representación del funeral de Tutankamón. No se representaban normalmente los funerales de los reyes. Esto ha dado lugar a algunos especialistas a hablar de la tumba ¿Antonio? como originalmente realizada para un individuo que no fuera el rey Tutankamón. Antonio, También, perdona, por ¿me otro lado, escuchas? Soy Isabel. tenemos... ¿Me ¿Perdón? escuchas? Antonio, ¿me escuchas? No sé si... Sí. Sí. Antonio, tienes que ir terminando porque estamos ya pasados del tiempo. Ah, vale, perfecto. Ok. Pensaba que me quedaban todavía 5. Vale, de acuerdo. No, Bueno, lo y siento. simplemente la excepcionalidad también de la muerte vinculada con la familia real. Simplemente voy a saltarme ahora simplemente a la parte de la coronación. La coronación egipcia, en cierto modo, resume y sintetiza los poderes del monarca. Es un mortal que se va a convertir en Dios cuando aparece lanzando la flecha, el famoso verbo seti, que significa lanzar flecha, pero también significa fecundar, nos habla también de esas dos capacidades del monarca. Y con esto voy a poner punto y final porque si no seguramente me saldría de tiempo y no quiero romper la dinámica de la tarde. Muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Perdona que te haya cortado, pero como Sí, no llevamos pasa un nada. horario un poco así, pues ahora vendría la conferencia de Carlos y luego la de José Ramón. Inicio el turno de preguntas por si alguien quisiera intervenir y quiere preguntarle alguna cosa a Antonio para su conferencia. Ahora no va a haber nadie. Me das 3 minutos más. Supongo que Carlos ya está allí esperando a la siguiente comunicación. ¿No tenéis nada? Bueno, pues entonces nada, te lo agradezco muchísimo, Antonio. Disfruta de tu tiempo allí y gracias por todo. Nos ponemos en contacto ahora con Carlos. Gracias. Muchas gracias.